Gracias por su presencia. Pues vamos a iniciar presentando al equipo HDS Hogar Sustentable, un laboratorio viviente. La maestra Liliana Sosa Gil, quien es líder de Prospectiva Estratégica. Guillermo Bustamante Sosa, líder de operaciones. Y el doctor Guillermo Bustamante Underwood, que es director de procesos administrativos. Bueno, no se diga más. Vamos a iniciar nuestra plática, nuestra conferencia, contándoles un cuento, valga la redundancia, describiendo una historia enfocada a tres aspectos. Uno de ellos es el involucramiento, otro de ellos es el compromiso y el más pacotudo es el compromiso con visión. ¿Qué mejor que nos cuente esto aquí Memo Junior? Adelante. Bueno, pues había una vez dos amigos, María y Juan, que tenían una gran preocupación por saber cómo solucionar los problemas y la crisis que como humanidad estamos viviendo hoy en día. Una crisis que es económica, que es social, que es política, una crisis medioambiental y sobre todo una crisis emocional. Un día, tanto Juan como María iban caminando por Vía Tiscayo, y cuando estaban pasando por el TEC se dieron cuenta de que estaba la ponencia, estaba la conferencia de los miembros de HDS Hogar Sustentable, un laboratorio viviente aquí en el TEC de Monterrey. Entonces, y bueno, dentro del marco de la Semana de la Tierra. Entonces, muy emocionados decidieron asistir a la conferencia, pues de esta forma sabrían cómo canalizar sus esfuerzos y cómo tomar acciones para lograr sus objetivos. Bueno, al terminar la conferencia, tanto Juan como María salieron muy motivados, pues tenían toda la fuerza y todo el conocimiento, al menos eso creían ellos, para generar un cambio y salvar al planeta. Por su parte, Juan decidió que haría uso de las redes sociales para crear conciencia a través de difusión por ejemplo, la problemática que hay con el cambio climático, cuestiones como por ejemplo la protección del medio ambiente, ¿no? Él también se encargó mucho de juntar firmas a través de plataformas de peticiones como por ejemplo change.org. De hecho, una de sus peticiones más importantes fue una que se llamaba el movimiento Salvemos a la Vaquita Marina. En cuanto a María, ella decidió tomar acciones todavía más drásticas, acciones disruptivas, así que ella decidió vender su carro, decidió vender su casa y se embarcó en una cruzada por todo el mundo en pos de movimientos altruistas del bien común. Dentro de un momento de su vida, ella estuvo incluso trabajando en granjas comunitarias, estuvo también trabajando en ecualderas, y bueno, ella no había marcha de protesta en la que no estuviera. Ella se la pasaba, que la marcha en contra del fracking, que a favor de los derechos humanos, etcétera, ¿no? La cuestión es que pasó mucho tiempo y tanto Juan como María siempre estuvieron en pos y trabajando por lograr sus sueños, sus metas, en pos de lograr un mejor lugar para vivir. Y después de tanto tiempo, ¿qué fue de Juan y qué fue de María? Pues Juan terminó siendo un flamante diputado federal por el partido Ecología Verde, mientras que María terminó siendo directora regional en calidad medioambiental en el Pacífico Sur del movimiento Paz Verde. Ella realmente no logró el impacto que ella deseaba en el mundo, sin embargo guarda la satisfacción de al menos, o el consuelo de al menos haber aportado un granito de arena. Ahora, la pregunta aquí es, ¿realmente Juan y María cambiaron el mundo? ¿Realmente crearon
una acción trascendental o terminaron volviendo al mismo punto de partida donde ellos iniciaron. Bueno, en el mundo encontramos muchísimos casos como el de Juan, gente que tiene buenas intenciones, gente que se involucra pero no se compromete, y no se compromete porque no está dispuesta a salir de su umbral de confort, a dejar su status quo por lograr acciones verdaderamente trascendentales. Por otro lado, hay casos como hay pocos casos, pero los hay, de casos como por ejemplo María, que son personas comprometidas, son personas arrojadas, son personas que tienen el compromiso de crear un cambio. El problema viene cuando tienes ese compromiso, pero no tienes una visión, no tienes un rumbo de hacia dónde vas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que te vuelves muy fácilmente manipulable por el mismo sistema, entonces terminas trabajando para el mismo sistema que decías del cual querías salir. Es muy importante por ello saber que uno debe de saber dónde enfocar su energía, saber qué y para qué hace las cosas. Hay que saber que todo aquel que quiere crear un cambio solamente tiene que empoderarse. El problema es que en la sociedad en que vivimos, generalmente vivimos corriendo, vivimos actuando de forma automática y no sabemos ni el qué ni el para qué hacemos muchas veces las cosas. Y realmente es que todo cambio que nosotros queramos dar hacia afuera, antes que nada tenemos que empezar por un proceso de autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos. Y todo esto que les acabamos de contar, esta historia y esta reflexión, es para inducirlos en algo que para HS es fundamental y es un pilar de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, que es la congruencia. Así es. La congruencia es una parte fundamental en el equipo HS, de tal forma que nosotros les queremos contar un poco qué es HS para llevarlos a entender cómo ha sido nuestro proceso hasta llegar a lo que hoy en día es nuestro huerto y además el modelo HS. HS es una iniciativa coordinada entre los miembros de la familia Bustamante Sosa, en la cual pretendemos utilizar los talentos y fortalezas de cada uno de los miembros de la familia, y este modelo lo integramos en 3 esferas, que son la esfera ecológica, la esfera económica y la esfera espiritual, las cuales al final de cuentas son exactamente lo mismo, una complementa a la otra. No puede haber una idea de ecología sin que atrás de ello haya una parte de espiritualidad y de economía. Hace rato comentaban que estamos enfocados a la parte medioambiental, pero realmente desde el punto de vista más espiritual, que es una diferencia distintiva de nuestro proyecto, porque en la mayoría de proyectos no se contempla esa parte como tal, y somos seres energéticos. Pues bien, otra parte que es fundamental en HS es la de utilizar los talentos y fortalezas de cada miembro de la familia o comunidad que conforman el hogar. Y entonces, en el caso de HS, nosotros los utilizamos constantemente, y en mi caso yo soy artista plástica, pero además tengo talentos y fortalezas con los que llegué, de alguna manera son natos, y tengo una capacidad de síntesis muy profunda, y a la vez soy una persona sumamente estratégica. Entonces esos talentos y fortalezas los pongo a favor del equipo para complementarnos. En el caso de Guillermo es músico, jazzista, compositor, arreglista, intérprete de jazz, pero además de eso él tiene un sentido muy profundo de la investigación. Él es un científico nato, desde que nació es investigación. Él siempre se ha preguntado el por qué y para qué de las cosas, y se va a la profundidad de eso. Y bueno, esa es una fortaleza que teníamos que utilizarla en el proyecto HS. Y bueno, del doctor
Justamente, ¿qué les puedo yo decir? Muchos han tomado clases con él y seguramente lo conocen. Él es un doctor en ciencias administrativas. Sus estudios iniciales son en química pura. Tiene vastos conocimientos, es una persona motivadora, que por ahí ha recibido premios como profesor motivador o profesor inspirador, perdón. Y bueno, además de eso, bueno, el sentido científico que él tiene, lo utilizamos y lo ponemos como complemento para nuestro proyecto HS. Entonces acabamos integrando todo ese bagaje y creamos nuestro modelo. Bien, una parte muy importante para nosotros de venir y haber aceptado la invitación de exponer nuestro proyecto aquí con ustedes, pues es ambiciosa, la verdad sí es ambiciosa, sí queremos crear un cambio. O sea, somos una familia que quiere crear un cambio porque ha observado que esta realidad que todavía está vigente no es armónica, no es justa, no es equilibrada y no nos la merecemos. O sea, como seres humanos nos merecemos vivir en un ambiente armónico de paz, justo, de abundancia, de prosperidad. Y en ese sentido, estamos aquí con la ambición de ese cambio y de inspirarlos, de abrir conciencias. Sí somos como Juan, pero vamos más allá. Y sí somos como María, pero tenemos una visión. Tenemos una filosofía de vida que está complementada por mucha investigación, por mucha práctica, sobre todo mucha práctica. Lo que decimos lo ponemos en práctica. Entonces una de las partes importantísimas para nosotros, que ya lo mencionamos, y la palabra clave es congruencia. Lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos tiene que ir siempre en congruencia. De tal forma que, pues, en esto de observar que no estamos viviendo en un mundo armonioso, nos dimos cuenta que de unos años a la fecha, o casi desde siempre, y creo que en el caso de ustedes que son muy jovencitos, se acostumbraron o creen que es común que exista la enfermedad. O sea, ustedes, su generación nació ya escuchando que en la familia de fulanito hay cáncer, que en la de perenganito hay diabetes, enfermedades de lo más raras que antes no existían, como fibromialgia, que ni siquiera, o sea, los médicos saben cómo abordarla. Por otro lado, hay enfermedades rarísimas como el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades degenerativas y la verdad, o sea, dan una calidad de vida a las personas. Es más, el punto está en que mucha gente no está teniendo calidad de vida. El profesor Memo, el catedrático, el doctor, se ha topado aquí como dentro de la cátedra como con chicos que muy jovencitos ya padeciendo cáncer o diabetes, y eso, crean, eso no es normal. Eso se ha hecho común, pero eso no es normal. Entonces, de ahí que nosotros pues también decimos, ok, pero la enfermedad también ya tocó nuestro mundo. O sea, nosotros no estamos excluidos de ahí, y bendecidos aquellos que han sido excluidos de la enfermedad dentro de la familia o dentro de un grupo cercano, ¿no? En nuestro caso, hace 5 años, más o menos, un poco antes, pues de la nada surgen situaciones de enfermedad en la familia, y a mi cuñada Betty le diagnostican un cáncer, y en 3 meses ella ya no estaba en este plano. En ese mismo momento, a mi hermanita mayor le dan más bien
la noticia maravillosa de una rescisión de un primer cáncer. Entonces fue un momento muy dicotómico, ¿no? Porque por un lado, pues estábamos despidiendo a un ser muy querido, muy importante en la familia, y estábamos agradeciendo que pues mi hermana había trascendido ese cáncer. 6 meses después de ese momento, la verdad es que el universo nos dio una sacudida como familia y tuvimos un evento que nos cambió, que fue un hito para nosotros para llegar a ese momento que ahora les vamos a contar y por qué en un momento dado llegamos a tener la necesidad, ya no el deseo, la necesidad de tener un huerto orgánico. Pero esa historia se las va a contar aquí el doctor en un momentito. Entonces, a los 6 meses se da ese evento y a esos mismos 6 meses se da otra noticia con respecto a mi hermanita, otro cáncer. La noticia de otro cáncer que la llevaría a ella 6 meses después a trascender. Nosotros no le llamamos muerte, por eso no uso la palabra muerte. Somos seres energéticos, solo nos transformamos. Pues bien, la cuestión es que con todas estas experiencias yo entré en un proceso de mucha reflexión. ¿Qué es la enfermedad? Nos han metido el chip de que a la enfermedad hay que combatirla, hay que estar en guerra con ella. Es más, utilizamos la palabra es que fulanito, mi hermanito, es un guerrero o es una guerrera, y no nos damos cuenta de la fuerza que nuestras palabras tienen. No puedo entrar más a profundidad en este momento, en ese sentido, pero sí es muy importante el uso adecuado de las palabras porque son vibración. Entonces, en ese sentido, yo voy reflexionando y me doy cuenta que a la enfermedad no hay que combatirla, hay que abrazarla, porque es tu cuerpo llamando tu atención, es tu cuerpo diciéndote, haz un alto, algo tienes que aprender de esto y algo tienes que dar. Entonces, todo este proceso nos vino a dar a nosotros también un crecimiento y un aprendizaje y nos llevó a investigar más, a ir más allá, a querer, en ese querer apoyar, en mi caso, a mi hermanita, bueno, después de un evento que les va a contar aquí don Memo, para nosotros era importante tomar la enfermedad en nuestras manos y entender que la enfermedad se debe de abordar desde las 3 partes: física, mental y espiritual. No puede ser de otra forma. En el caso de mi hermanita, ella se fue con una conciencia verdaderamente muy elevada. Se sanó a nivel espiritual y emocional, no así físico. Sin embargo, con esto no estoy diciendo que, pues es que si hubiera, el hubiera no existe, todos tenemos una misión que cumplir. Y se fue en el momento justo y perfecto. Sin embargo, deja un mensaje muy claro para nosotros: cómo honrar a aquellos que se fueron, cómo honrar a esas personas que han padecido dolor por una enfermedad, o cómo honrarte a ti mismo, qué aprendes de esa experiencia. Por lo general, la mayoría de las personas cede el poder a terceros, a los médicos, a los hospitales, a los nutriólogos, etcétera, etcétera. Pero, ¿y tu poder? Te debes de empoderar para tomar en tus manos tu propia salud. Y bueno, pues, otra de las cuestiones que quiero recalcar aquí, por qué estamos aquí, es porque tenemos que entender que todo nace de una pequeña semilla. Los grandes cambios nacen de una semilla, y una semilla es energía impresionante, una cantidad de energía contenida en un pequeño espacio. Un gran árbol llegó a ser enorme gracias a esa pequeña semilla. Entonces, de esa manera, pues dirán, bueno, ¿y estos 3 creen que van a cambiar el mundo? Al menos nuestro mundo sí lo estamos cambiando. Pero como somos seres fractales, seguramente a algunos de los que están aquí los empezaremos a impactar para hacer algo, porque nosotros somos impactados también por otros.
por las experiencias de otros. Entonces, en ese sentido, es decir, ¿tengo la capacidad? Sí, sí la tengo. Nosotros no creemos en los granitos de arena como los de María. Para nosotros, o sea, nosotros tenemos una visión clara. Hemos generado una filosofía de vida y desde esa filosofía de vida es que creamos esa visión, sabemos hacia dónde vamos, por qué lo estamos haciendo y para qué. Es la diferencia, lo que nos hace diferentes de otros proyectos que son sustentables. O sea, nuestro proyecto es integral y holístico. Y ahora sí, pues permítanme darle la palabra aquí al doctor Bustamante para que les cuente por qué él es un milagro viviente y por qué estamos aquí para contarles de nuestro huerto orgánico. Bien, entonces, la intención es el huerto orgánico y ahí vamos a llegar, pero siempre tiene que haber un precedente, un antecedente. La justificación está acá, ahí está el huerto. Sí, pero ¿qué hubo? ¿Qué nos movió? ¿Qué nos comprometió para que nos vayamos sobre la visión? Realmente les voy a comentar, en lo personal soy un milagro viviente. Yo debería, de acuerdo a los médicos, estar aquí parado, platicando. Hicimos un trabajo fabuloso los tres, hace 4 años, el 3 de enero del 2014, sin ninguna justificante, sin ningún precedente previo, tuve un infarto agudo al miocardio. Y obviamente caí en manos de los médicos. Pero antes de eso, y durante ese proceso de mi intervención, trabajamos los tres de manera tremenda, desde los 3 planos, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Espiritualmente nos concentramos, espiritualmente hablamos del manejo y administración de nuestras emociones y sentimientos. Desde el plano mental, evitamos cualquier pensamiento negativo que pudiera tener interferencia con mi operación. Y desde el plano físico, heme aquí. Desde el plano físico, obviamente, en lugar de estar 15 días en el sanatorio, a los 3 días salí caminando. Yo soy un milagro, créanme. Entonces, viene este hito y dijimos, ¿sabes qué? O cambiamos radicalmente. Por lo pronto estuve en manos del sistema médico tradicional. Me medicaron, estuve tomando 2 medicamentos agresivísimos, Lipitor y otra, clopidogrel. El Lipitor obviamente comenzó a tener estragos en mi salud. Comencé a tener dolores tremendos en mis articulaciones y músculos. Se me comenzaron a olvidar las palabras a la hora de clase. Y por si fuera poco, continué con arritmias. Entonces pues, nos cuestionamos, bueno, pero si estoy siendo medicado, ¿por qué diablos debo seguir padeciendo? Y obviamente no nos supieron responder los médicos. Hubo vaguedad, hubo mucha ambigüedad. Oye, pero no sé. Dijimos, no, nosotros vamos a investigar, vamos a hacer precisamente que ese milagro, para que yo continúe acá, suceda. Entonces nos comenzamos a meter, a investigar y nos encontramos con un caso, ¿verdad? Con un caso muy interesante, el caso del doctor Duane Gravelein, un médico, astronauta de la NASA, y publicó cómo le había ido con una dosis 4 veces menor a la que a mí me habían dado. Él con una dosis de 20 miligramos comenzó a tener problemas tremendos, efectos colaterales. Un día llegó a su casa y no reconoció su casa. Se preguntó dónde estoy. Vio a su esposa y no la reconoció. Duró 12 horas esa pérdida de memoria. Él terminó con ELA, con el famoso ELA. Esclerosis lateral amiotrófica. Aquello del cubo de hielo. Del cubo de hielo. Entonces dije, más, yo no quiero eso. Y tomamos una decisión muy valiente. Dejamos el inhibitor. Y los médicos casi me lamentaban. Ya tú, bueno, pues, aguantamos vara. Dijimos, el inhibitor no. Entonces comenzamos obviamente a decir, si esto no es, entonces vamos a apostarle a la alimentación. Y ahí nos comenzamos a meter todavía más a la alimentación. Realmente nos estábamos alimentando, pero no nutriendo. Y eso que ya llevamos una aparente alimentación sana, saludable. Ya éramos vegetarianos en ese tiempo, pero no estábamos realmente dándole a clavo
las investigaciones de ese doctor, el doctor Kuchakov, de hace 90 años, por los 30, él demostró que si no hay una ingesta de alimentos crudos, de vegetales crudos, no vas a tener defensas para hacerle frente a las enfermedades. Entonces él realmente lo que demostró, lo que plasmó, lo que se dio, con lo cual trascendió fue, si tú comienzas a tener una ingesta arriba del 51% de alimentos crudos, vas a poder comenzar a evitar enfermedades. Vas a comenzar realmente a tener un cuerpo sano. Y de ahí, pues, precisamente el principio hipocrático, que tu alimento sea tu medicamento. Y junto con ellos vinieron otros dos doctores. Linus Pauling, acuérdense de química. Él fue doctor en química. Y fue, doctor en química. Fue premio Nobel de la Paz y de química. Pero fue el padre de la famosa medicina ortomolecular. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Pues él dijo, si tienes una nutrición como Dios manda, si tu calidad de alimentación es excelente, vas a comenzar a hacerle frente más fuertemente a las enfermedades, especialmente aquellas degenerativas y crónicas, que si realmente estuvieras siendo medicado. Y paralelamente, el doctor Gerson puso en práctica eso. El doctor Gerson, a través de su terapia nutricional, lo puso en práctica. Él comenzó a recuperar enfermos en la última fase de cáncer, con ya metástasis, y comenzó a recuperarse. Claro, con una dieta muy estricta de vegetales crudos. Excelente, pero al sistema no le convenía. Nunca le convino esto. De hecho, lo desaparecieron. Para cerrar con esto, otro doctor, otro doctor que hizo mucho énfasis en la ingesta de vitaminas. Los tres previos hicieron énfasis en lo que se conocen como micronutrientes, vitaminas, minerales y enzimas, específicamente vitaminas. El doctor Kuchakov, el doctor Gerson, el doctor Pauling y el doctor Hofer. Hicieron hincapié en altas dosis de vitaminas, lo cual ya no tenemos hoy en día, porque nuestro alimento ya no las contiene. Nuestro alimento es pobre, nuestro alimento obviamente está desmineralizado y está envenenando, pero vamos por partes. Entonces, aquí lo que el común denominador es que nuestros alimentos en este momento no están teniendo la calidad que queremos. Aunque los compremos en el mercado zapato, en Independencia, y peor todavía en los supermercados, no tienen los requerimientos para que nosotros podamos tener realmente, podamos hacerle frente a las enfermedades. Desgraciadamente, pues, no nada más, no tenemos alimentos mineralizados, porque resulta que a través de la agricultura industrial, pues se utiliza el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, nada más. Pero para que un alimento sea nutritivo, requiere 52 elementos, no nada más 3. Entre ellos magnesio, hierro, zinc, etc. Es fabuloso, es inimaginable lo sencillo que es esto, pero como nos han engañado. En fin. Otro de los casos es que, obviamente, la industria alimenticia nos atiburra de porquerías. Pero en fin, la cuestión es que, junto con esto, el alimento que nos ha llegado, repito, carece de calidad. Es un alimento pobre, enfermo y desmineralizado. Y si fuera poco, obviamente la industria farmacéutica se ocupa de que los suplementos vitamínicos contengan trazas de vitaminas. Nosotros requerimos mucha vitamina, porque así estábamos acostumbrados hace 100 años, 150 años, 200 años. Hoy en día no tienen vitaminas casi los alimentos, y lo que nos da como suplemento tiene poquito, porque si comenzamos a curarnos, pues voilà, ahí tendríamos realmente que evitar a la industria médica. Entonces, con todo esto, vamos a enfocarnos y decir, ok, mira, ya tuviste la parte física, estamos trabajando con la parte nutricional, estamos trabajando de manera mental, calificando nuestros alimentos, dándoles ese poder a través de la mecánica del pensamiento, de la mecánica cuántica del pensamiento. Y de manera espiritual, manejamos nuestras emociones, administramos nuestras emociones para que estas y nuestros sentimientos, obviamente, estén en línea.
estén en línea siempre y hagan que estemos en línea con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, como le decía ahorita la maestra Eliana. Y con esto obviamente lo que pretendemos con esto es un cambio que obviamente se disparó a partir de nuestro huerto. Y le va a dar otra introducción a esta parte. Después de todo esto que les acabamos de contar, pues definitivamente teníamos todavía que hacer un cambio. Y ese cambio nos llevó a investigar más y por ahí nos encontramos con otro elemento que fue un hito para nosotros y que fue muy inspirador y que es el proyecto de la familia Dervaes en Pasadena, California. No sé si algunos lo conozcan, se llama The Urban Homestead, el cual en un espacio reducido han llegado a producir hasta 3 toneladas de alimento por año. Entonces dijimos, a ver, espérate, qué emoción, eso tiene ciertas similitudes con el espacio que nosotros tenemos. Pues vamos por ello. Y entonces, y además son orgánicos, porque nos empezamos a dar cuenta también de que por más que vayas a un lugar y te digan que este alimento es orgánico, pues no puedes estar totalmente seguro de ellos. Nosotros tenemos una herramienta que ya mencionamos, que es esta parte de la física cuántica, cuando tú calificas tu alimento. O sea, tú puedes cambiar, utilizar la epigenética para cambiar la genética de algo a través de tu pensamiento, tu sentimiento. Pero eso es otro tema muy amplio que no vamos a tocar. Entonces, decidimos hacer esos cambios y volteamos nuestro hogar para empezar a cultivar nuestros propios alimentos. Y entonces una frase que se nos quedó muy grabada y que la usamos como estandarte de parte de Jules Dervaes es la siguiente, que en tiempos como estos de cambios, cultivar tus propios alimentos. Cultivar tus propios alimentos es el acto más peligroso que pueda haber para el sistema, porque corres el riesgo de volverte un ser libre. Estamos viviendo en tiempos donde creemos ser libres, pero en realidad hay un sistema que no nos lo está permitiendo. Entonces, cultivar tus alimentos te puede llevar a sentirte verdaderamente libre. Y bueno, eso al rato lo van a poder observar cuando Guillermo empiece a contarles ya de lleno qué es el sistema HS de cultivo biointensivo y regenerativo. O sea, nos estamos yendo a la raíz de la nutrición. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema medular de esta conferencia, que es el sistema de cultivo en HS. Bueno, pues resulta que nosotros empezamos en este proceso haciendo composta y pues de manera muy inocente, porque realmente no conocíamos el proceso adecuado de hacer una composta. Lo hicimos como Dios nos dio a entender y tuvimos bastantes fallas, tuvimos aprendizajes, pero también tuvimos muchos insights, porque por ejemplo de ahí pudimos ver cómo salían, nada más de la composta comenzaban a germinar tomates, comenzaban a germinar aguacates, y eso nos llevó a la reflexión de decir, oye, pues honestamente no hay razón para que exista el hambre a nivel mundial, y eso que en ese entonces todavía no nos planteamos la parte de la nutrición, o sea, todo lo que mi papá, todo lo que el doctor comenzó a comentar hace rato, ese conocimiento todavía no lo teníamos, ¿no? Sin embargo, intuitivamente sabíamos que por ahí iba la cosa, ¿no? Bueno, aquí pueden ver cómo nosotros fuimos mejorando. De hecho, el proceso de composteo iniciamos haciéndolo en vasijas de plástico de 50 litros. Comenzamos a tener algunos problemas como fermentación pútrida, como malos olores, que poco a poco, a base de prueba y error, fuimos investigando y fuimos mejorando, y hasta llegar a nuestro diseño final, que es el compostero HS, que es un cubo de 1 metro cúbico, donde aquí me pueden ver a mí en el video haciendo la composta. Ahorita ya está más o menos llevamos como 6 meses haciendo composta en este compostero,
y apenas llevamos como un tercio, quizás hasta menos de un tercio de la capacidad del compostero. Es por eso que nosotros incluso nos hemos dado a la tarea de empezar a importar residuos sólidos, orgánicos, de algunos vecinos y de otros lados, para poder cubrir con nuestras necesidades de compostero. Bueno, como les mencioné hace un momento, nosotros somos autodidactas, nosotros no hemos tenido una formación académica, nosotros no somos agrónomos, nosotros empezamos a aprender por nuestra cuenta y de hecho empezamos, fue una simple cuestión de curiosidad, de decir, oye, hoy en día con la internet, todo aquel que quiera saber algo, o sea, tiene toda esta herramienta, y aquel que no encuentra las respuestas es porque de plano le falta creatividad para saber encontrar estas respuestas. Es así que nosotros comenzamos a investigar y dimos con algunos canales, algunos blogs de YouTube, algunos blogs también de páginas, como por ejemplo La Huertina de Tony, que es un canal de YouTube español, Cosas del Jardín desde Argentina, y orgullosamente desde México el Te Regale Ray, que es de hecho el canal de un amigo nuestro que lo contactamos a raíz de su página de Te Regale. Es un youtuber que ya tuvimos la fortuna, el gusto, el placer de tenerlo en nuestro proyecto. Y de visitar su Exacto, proyecto. y de visitar su proyecto. Y hemos aprendido muchísimas cosas, de hecho es uno de nuestros grandes referentes. Bueno, en este sentido, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que ir más allá, y bueno, Memo, en su sentido tan puro de investigación, llega a la parte del sistema o el método de cultivo biointensivo. Y bueno, hemos aplicado parte de esa filosofía que Memo nos va a explicar. Dentro de estas partes es muy importante y es fundamental iniciar con el compostaje. Creo que es la parte que te va a llevar una cosa a la otra. A nosotros la composteada fue lo que nos fue llevando paso a paso a generar mayores cambios. Sí, de hecho nosotros llegó un momento en el cual nosotros ya no teníamos suficiente material para seguir el proceso, porque nosotros queríamos escalar el modelo de HS, la parte del huerto, queríamos escalarla hacia algo más, pero todavía no teníamos los conocimientos, teníamos algunos fallos. Por ejemplo, en todos los blogs que nosotros estuvimos visitando, aprendimos algunos tips, como por ejemplo técnicas para manejar cierto cultivo, saber que por ejemplo no puedes tratar una tomatera de la misma forma que una lechuga, etcétera, ¿no? Cosas como esas. Pero ya cuando comenzamos a profundizar más, fuimos necesitando un soporte científico más fuerte, y es así que, como dimos con este sistema, el sistema de cultivo biointensivo, que es un sistema de 10 pasos, dentro de los cuales de hecho se encuentra la composta, y cuando tú los pones todos en contexto, logras tener excelentes resultados. Bueno, aquí podemos ver el huerto biointensivo de Las Cañadas. Las Cañadas es el máximo exponente del método de cultivo biointensivo en México y se encuentra en Huatusco, Veracruz. Bueno, este método, de hecho, lo conocimos por ellos, por una publicación que ellos subieron sobre cómo se hace este cultivo, pero investigando más a fondo, ya fuimos a la raíz, y la raíz es un señor que se llama John Gibbons. John Gibbons es el que fundó, es el que diseñó este método, y de ahí es que comenzamos a indagar y dimos con libros más profundos sobre este conocimiento, como por ejemplo uno que se llama Cultive Sustentablemente. Bueno, dentro de todo este viaje, este aprendizaje, llegamos con un personaje que se llama Jesús León Santos. ¿Alguno de ustedes, no sé si han oído hablar de este personaje? ¿No? Bueno, Jesús León Santos es Premio Goldman de Ecología 2008. El Premio Goldman de Ecología es la antesala del Premio Nobel de la Paz. Y de hecho, este señor ha dado ponencias, es un indígena oaxaqueño que ha dado ponencias por todo el mundo.
Está aquí a 2 horas, 3 Sí, horas de Puebla. y es también uno de nuestros grandes referentes, grandes inspiraciones. Este señor nos dijo algo que fue muy fuerte para nosotros, algo muy catártico, que también hizo que tuviéramos que hacer un acto disruptivo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos, él nos dijo a nosotros, miren, la verdad es que los jardines son muy bonitos, o sea, es muy bonito tener un jardín lleno con pastito, con tus plantitas bien cuidadas y bien regadas para que tus amigos digan, ah, mira qué bonito, para que tus vecinos digan, wow, ¿no? Pero la verdad es que él nos dijo, la tierra es para cultivarla, es para dar alimento, es para procurar una nueva economía del bien común. Eso fue un shock muy fuerte para nosotros, así que nosotros decidimos ir de esto a esto. Este es nuestro huerto biointensivo. Tenemos ya 2 camas de cultivo biointensivas, 3 mesas de cultivo. Ahora, ¿qué hay de interesante en todo esto? Resulta que nosotros al cultivar nuestros propios alimentos, estamos teniendo un alimento de verdadera calidad. De hecho, es muy interesante que, por ejemplo, cuando inició la primavera, yo comencé a tener algunos problemas de alergias. Incluso, ¿Los tres? Sí, los 3 comenzamos a tener bastantes alergias. Y realmente yo me cuestioné, oye, ¿cómo es posible que yo, que supuestamente ya llevo una vida saludable, que me alimento bien, que hago ejercicio, bla, 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 ¿cómo es posible que yo esté teniendo este padecimiento si aparte yo estoy todo el tiempo en contacto con la tierra, ¿no? Para mí me resultó ilógico. Además de que se adelantó un mes. Sí, se adelantó un mes para los que se dieron cuenta, que bien, porque el 21 de febrero ya estaba empezando la primavera, ya estaban empezando a ver polen. Eso fue algo impresionante, que te habla de ese cambio climático que está habiendo ahorita, ¿no? Entonces yo lo que hice fue empezar bueno, nosotros en nuestra segunda cama de cultivo inauguramos con un cultivo de lechugas. Y cuando ya estuvieron listas las lechugas, pues yo comencé a comérmelas, a veces sin siquiera cortarlas, incluso directamente. O sea, y eso es algo impresionante, porque tú en el momento de estarte comiendo una planta, no solamente te estás comiendo vitaminas, minerales y micronutrientes, macronutrientes, no, también te estás comiendo un campo electromagnético, te estás comiendo una energía, porque una planta enferma te va a dar una energía mediocre, pero una planta sana que es resultado de un suelo sano, te va a estar dando 3 energías, producto de su campo electromagnético sano, que son la energía de la reproducción, la energía de la protección y la energía, no me acuerdo de la tercera, pero la cuestión es que exacto, la energía del crecimiento. Entonces estás teniendo un superávit alimenticio, y eso es algo fascinante. ¿Ustedes se acuerdan cómo muchas veces las mamás, las abuelitas les hablaban a sus plantas y su planta se ponía hermosa? Bueno, esa es la razón por la cual de manera científica se explica cómo es que funciona. Cuando tú interactúas con ese campo electromagnético, estás generando un cambio en la planta y por lo tanto estás haciendo una transformación de intercambio entre la planta y tú mismo. Y bueno, continuar con... Claro que sí. Bueno, algo que nos comentó el maestro, el señor Jesús León Santos, con lo que no estuvimos de acuerdo, es que él no estaba de acuerdo con las plantas de ornato, porque ¿por qué vas a tener simplemente una planta para que se vea bonita? Y la verdad es que nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. O sea, no estamos de acuerdo con ver a una planta como un simple lujo, un objeto. Exacto, como un accesorio. ¿Por qué no? O sea, no lo es. Sin embargo, ahí es donde nosotros comenzamos a pensar, oye, pero una planta es algo natural, es algo que no es un artificio humano. Y la naturaleza no da paso sin guarache, no crea algo que no tenga propósito, porque para la naturaleza algo que no tiene propósito simplemente no existe. Entonces todas las plantas tienen un propósito. Es así como nosotros comenzamos
a procurar tener diferentes tipos de plantas, incluso flores de ornato de diferentes colores, diferentes texturas. ¿Por qué? Porque esto da biodiversidad. ¿Y esto qué es lo que hace? Que va a traer a tu huerto insectos benéficos que van a ayudar a la biodiversidad y al control natural. Por ejemplo, catarinas o mantis que te van a ayudar al control de plagas, o también van a llegar aves como colibríes, que son polinizadores. O como abejorros, o como las abejas, que hay que saber, hay que recordar que si las abejas se extinguen, también nosotros, porque si no hay abejas no hay alimento, y si no hay alimento, pues tampoco nosotros existimos, ¿no? Bueno, una de las actividades que también nosotros comenzamos a elaborar a la par es el desarrollo de un huerto, de un bosque alimenticio. Nosotros no solamente nos enfocamos en el cultivo de hortalizas, sino también en el cultivo de árboles, porque sabemos que es un todo. Entonces tú tienes que procurar un equilibrio, no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a enfocarme a sembrar nada más tal o cual cosa, que es lo que hacen muchas veces cuando una persona se encarga a un negocio de agricultura, muchas veces únicamente piensa en la parte de negocio y dice, no, pues entonces yo voy a enfocarme en ser productor de tomate, o yo voy a ser productor de lechuga. ¿Y cuál es el problema con eso? Que finalmente cuando te encargas de nada más producir una cosa, comienzas a crear un desequilibrio tanto en tu economía como en la tierra, porque tú comienzas a desgastar el suelo, y cuando desgastas el suelo, creas también un desequilibrio en tu economía, porque eso se va a ver reflejado en que después ya no vas a tener un suelo sano donde puedas tener ingresos. Al principio nosotros no sabíamos exactamente cómo abonar un árbol, entonces también empezamos como pudimos, sin tener la teoría clara, solamente con la información que íbamos adquiriendo de algunos blogs y con lo que leíamos no, pues es que al naranjo tienes que podarlo de tal forma, y cositas mínimas, ¿no? Superficiales. Pero así es como empezamos, y la verdad es que sí tuvimos producción. Aquí pueden ver cómo nosotros estamos cosechando algunas naranjas, pero no es una producción como la pudimos llevar a escalar. Así que nosotros comenzamos a adquirir conocimientos más profundos, como ya les mencionamos, primero con el huerto biointensivo, y más adelante con el método de John Gibbons. Sí, con el método de John Gibbons, que es el método de cultivo biointensivo, y más adelante fuimos profundizando sobre los fermentos y abonos orgánicos, conocimiento que adquirimos del maestro Jairo Restrepo. ¿Quién es el maestro Jairo Restrepo? El maestro Jairo Restrepo es el máximo exponente de la agricultura orgánica y las salinas de rocas a nivel mundial. De hecho, es muy interesante cómo este señor ha ido en contra de los intereses de las transnacionales tan fuertemente, que incluso nos llegó a contar, porque nosotros tuvimos la fortuna de tomar un curso de hasta más o menos como 50 horas con él. Fue muy pesado, muy cansado, pero muy enriquecedor. Aprendimos muchísimas cosas, y él nos contó que incluso llegó a tener a veces hasta 2 atentados contra su vida, o dos amenazas contra su vida al año. Y eso ¿de qué te habla? De que es una persona que está yendo en contra del sistema, en contra de los intereses de la Matrix, en contra de los intereses de las transnacionales como farmacéuticas, como Microsoft. Por si no lo saben, Microsoft está invirtiendo muchísimo en el dominio de la agricultura. Y sí, porque a Microsoft no le importa el dinero, a las grandes transnacionales no les importa el dinero, lo que les importa es el poder, el control. Y saben que controlando la alimentación, tienen que controlar 3 cosas. Con esas 3 cosas ya lo tienen todo ganado. Con eso someten a la gente. 1, controlas el alimento. 2, el agua. Y 3, la energía. Bien, y su frase. Exacto. Bueno, el maestro tiene una frase que a nosotros nos encantó, y que es el pilar de ahorita la agricultura orgánica regenerativa, que es: con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda. ¿Por qué? Porque curiosamente todos los fermentos, toda la base de la agricultura orgánica
se basa en mierda de vaca. Bueno, en mierda de cualquier cosa. Menos la mierda que está acá. La mierda tiene que estar en el suelo. Pero sí la que excretamos, ¿eh? Sí, sí, exacto. También, esa es buenísima. Sí, nosotros tenemos un concepto muy errado de lo que es la mierda. Nosotros pensamos que la mierda es una mierda. Y no es cierto. La mierda es el fundamento de la nutrición de un suelo. Y si me permites, al final de cuentas tenemos que recordar que si nos estamos alimentando bien, pues tenemos que cerrar el ciclo para que esos alimentos ya transformados, pasando por las excretas, lleguen al suelo para volver al ciclo de regenerar un suelo y que éste sea fértil y nos vuelva a dar esa energía que tanto necesitamos. Y eso se hace a través de los baños secos, algo que es nuestro próximo hito en HS. Sí, de hecho a mí se me hace una práctica bizarra y asquerosa lo que hacemos todos nosotros como gente civilizada de tener que disponer de agua para disponer la mierda, para disponer las heces, ¿no? Porque no es un proceso correcto, no es eso. Realmente lo que nosotros deberíamos de hacer es reintegrar nuestras excretas al suelo, porque de esa forma estamos reintegrando y estamos regenerando el suelo. El problema es que todo esto son tabúes. Nosotros nos podemos a pensar, no, qué asco, no, o sea, pero no nos podemos a pensar que nuestra forma de vida es un asco, y es un asco porque estamos vacíos aquí, y por eso es que somos manipulables y se nos vende la idea de que la mierda es algo asqueroso cuando realmente es, como dije, el fundamento de una sociedad, de una economía del bien común. Aquí podemos ver cómo nosotros empezamos a diseñar nuestro primer hito en HS, que es nuestra primer cama de cultivo. ¿Por qué es un hito? Porque nosotros al principio teníamos la idea típica de la agricultura de mentiritas, de sembrar en macetitas. Ay, mi lechuguita, ay, qué bonita, ay, ching, se me murió mi lechuga. En cambio, en este sistema es imposible que tengamos que un problema excesivo de plagas o un desequilibrio, porque ya nos hemos vuelto muy sistemáticos en controlar todo este proceso. Aquí podemos ver cómo nosotros hicimos el diseño. Bueno, el diseño lo hizo mi papá, de hecho. La doble excavación es importantísimo. Sí. Otro de los principios del método de cultivo intensivo es la doble excavación, que significa que al menos puedas tener hasta 60 centímetros de tierra totalmente suave para que las raíces puedan crecer profundas, y eso te va a permitir otro de los principios de la doble excavación, que otro de los principios del método intensivo, que se llama la siembra cercana. Significa que tú, en vez de tener que, por ejemplo, si tienes 2 lechugas en un sistema de cultivo en surcos tradicional, vas a tener que poner una lechuga acá y otra acá, ¿no? En cambio, en el sistema biointensivo vas a poder tenerlas más juntas. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que tienes 4 veces más producción o hasta 6 veces más producción de lo que tendrías con un sistema de cultivo tradicional. Y esto quizás suene que parece poco, pero esto puede hacer un cambio totalmente a nivel económico, porque simplemente dense cuenta que puedes llegar a producir muchísimo más y alimentos de mayor calidad que puedan alimentar a una sociedad de una forma más sustentable y más sana. Bueno, esta es la primera rotación que tuvimos en la cama de cultivo. Fue una producción de tomate. La verdad es que no tuvimos una muy buena producción aquí, pues todavía no conocíamos muchas cosas, muchas prácticas, saber cómo enriquecer, cómo nutrir adecuadamente un suelo. Y después de haber tomado estas clases con el maestro Jairo Restrepo y de haber seguido investigando y adquiriendo más conocimientos, es como logramos mejorar nuestras prácticas y poco a poco tuvimos un mejor suelo y por ende una mayor producción. Ya para la segunda rotación tuvimos una increíble producción de acelga y de apio, la cual ya mejoramos para la cuarta rotación, donde ahorita de hecho estamos en la cuarta rotación de cultivo, y este es un nuevo hito en HS, pues estamos logrando producir hasta 40 kilogramos de alimento
por metro cuadrado al año. Y eso quizás parezca poco, pero lleven eso a 1 hectárea. Si ustedes llevan eso a 1 hectárea, estamos hablando de producir de 200 a 300 toneladas de alimento por hectárea. Y eso tiene el poder de cambiar una realidad económica, una realidad social y una realidad política. Porque estamos hablando de que te estás yendo al pilar y a la base de un cambio a nivel mundial, que es la soberanía alimentaria. Y bueno, ¿qué nos dejan los pasados eventos naturales? ¿A qué me refiero con esto? A los terremotos. Exacto, al terremoto que ocurrió el 19 de septiembre del 2017. La verdad es que, bueno, yo soy músico de profesión, soy pianista de jazz y mi mamá es artista plástica. Y la verdad es que antes de los terremotos teníamos una trayectoria muy fuerte. Yo tenía un proyecto con mi exnovia, un proyecto muy padre que estaba yendo muy bien, estábamos dando giras por todo el país, mi mamá estaba teniendo exposiciones por todo el mundo, pero ¿qué es lo que pasó después de este terremoto que nos cayó como un insight, algo como lo que le pasó a María, de que dices, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer un cambio radical. Entonces tomamos la decisión de hacer una pausa en nuestras actividades profesionales. La verdad es que no fue fácil porque es dejar de lado como un poco el ego de decir, oye, yo ya estoy teniendo un éxito, ya estoy teniendo un reconocimiento, ¿no? Pero eso realmente es algo que me llena en el alma, o es algo que está alimentando simplemente mi ego. ¿Y realmente estoy haciendo algo trascendental o estoy volviendo al mismo ciclo? ¿Estoy creyendo que estoy haciendo un impacto o de verdad lo estoy haciendo? Entonces es ahí que nosotros tomamos esta decisión de ¿sabes qué? Tenemos que acelerar el proyecto y dejamos en pausa nuestras actividades profesionales para dedicarnos totalmente a acelerar totalmente el proyecto, tener el modelo del huerto todavía más rápido. Y aquí podemos ver cómo comenzamos a acelerar el proyecto. Tuvimos incluso nuestra primera residente que nos apoyó a cambio de conocimiento de alimento y hospedaje. Nos apoyó en la elaboración de la segunda cámara de cultivo. Y aquí podemos ver cómo se está colocando el invernadero. ¿Puedes regresarme un poco? Gracias. El acolchado del suelo es fundamental porque uno tiene que procurar que tu suelo esté protegido de la erosión del sol, de la erosión del agua y de la erosión del viento. Por eso es muy importante colocarle un sombrero al suelo. Aquí pueden ver la siembra de lechuga y arugula, con la cual inauguramos la segunda cama de cultivo. Y esto fue un nuevo hito en HS, porque a los 40 días logramos con el sistema de cultivo HS tener una increíble producción de lechuga, de un alimento totalmente sano. Es de hecho, muy representativo, porque generalmente la lechuga se cultiva de los 60 a los 90 días, mientras que nosotros, haciendo uso de este método, a los 40 días ya logramos tener una producción. Enormes y además totalmente orgánicas, sin ningún tipo. Sí, lo interesante es que aparte el sabor es totalmente diferente, porque si tú te compras una lechuga en el súper, generalmente es insípida o tiene un sabor muy ligero. En cambio, estas lechugas tienen un sabor un poco más fuerte, llegas a percibir sabores, en la misma lechuga llegas a percibir sabores salados, sabores dulces y sabores amargos. ¿Y de qué te está hablando eso? Te está hablando de que estás teniendo un alimento nutritivo, o sea, sí. Lleno de vitaminas. Exacto. Y si ustedes empiezan a alimentarse todos los días con alimentos de este nivel de calidad, olvídense que van a padecer esclerosis, que cáncer, diabetes, o sea, olvídense. El cuerpo en su gran sabiduría recibe y transforma esos nutrientes, y de alguna manera esto nos repercute, aunque uno no lo crea, a nivel primero físico, a nivel mental, porque se crean neuropéptidos. Varias moléculas emocionales. Exacto. Y además de todo, a nivel espiritual, si tú estás bien en el aspecto físico y mental, por supuesto que espiritualmente tienes todo para dar. Hace un momento poníamos por ahí, no sé si reconocieron a algunos o han escuchado de los mensajes del agua.
esa agua le hablas feo o está contaminada, los cristales simplemente no se forman. Esto, ¿qué tiene que ver con? Nosotros utilizamos esas imágenes y las ponemos. Y, por ejemplo, les hablamos de amor y gratitud. Y cuando recibimos una lechuga o lo que sea, le damos las gracias. Es como lo que les estaba comentando de que es un intercambio electromagnético. Hay que entender que nosotros no solamente somos seres biológicos, seres químicos, seres físicos, somos también seres energéticos. Y es increíble cómo muchas veces nosotros hablamos de esto y nos tiran de locos, piensan que es chamanismo, que es alguna jalada así, ¿no? Y no es cierto. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, por ejemplo, veamos un celular y nos parezca totalmente lógico que hablemos con algo que no tiene cables y no podamos entender que eso mismo pasa con nosotros, que nosotros al estar interactuando, al estar pensando, estamos interactuando a nivel electromagnético, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con el modelo de cultivo en HS? Lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros estamos haciendo es un modelo replicable a cualquier nivel socioeconómico. Nosotros estamos diseñando un modelo en el cual se pueda mostremos cómo enseñarle a la gente que puede cultivar en espacios, exacto, que puede cultivar en espacios muy pequeños y que puede replicarlo incluso en hectáreas. Sí, nosotros, de hecho, nuestra intención es llegar a replicar esto muchas veces en diferentes hogares y también en parcelas. Imagínense simplemente que hoy en día, o sea, ¿por qué decimos que nosotros no creemos en los granitos de arena? Porque hoy en día esto es nada más un huerto urbano, no tiene mayor trascendencia, afecta a 3 personas y nada más. Pero el día de mañana esto puede replicarse en otros hogares y el día de mañana se pueden gestionar fondos para conseguir en las universidades. Exacto, para conseguir una parcela, ¿sí? Para conseguir una parcela imagínense este método de cultivo en una hectárea, donde en una hectárea puedes tener de 200 a 300 toneladas al año de producción de alimentos sanos, y eso ya comienza a crear un cambio económico, primero en la comunidad local, y luego ¿qué pasa si tú logras gestionar, administrar correctamente todo ese capital y comienzas a replicar esa hectárea y después tienes 10 hectáreas y después de esas 10 hectáreas logras tener el capital para sostener económicamente y también haces un estudio tanto de mercado como un estudio social para saber cómo empezar a conformar una ecoaldea. Sé que existe hoy en día muchas ecoaldeas que la verdad muchas han fallado porque no tienen visión, porque son como cualquier María, que actúa con toda la entrega, con todo el arrojo de sí, vamos a todas las marchas, vamos a crear un movimiento, pero no sabe para dónde va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya con toda esta mentalidad llegas a desarrollar una ecoaldea y luego replicas todas esas ecoaldeas? ¿Y qué pasa si después esas ecoaldeas comienzan a generar ya una masa crítica de mucha gente que comienza a vivir en una economía totalmente diferente? ¿Y qué pasa si todas esas ecoaldeas comienzan a generar la fuerza para incluso competir a nivel económico con las transnacionales? Ya comienzas incluso a quitarle el poder a los gobiernos, a las transnacionales, y comienzas a reempoderar a la gente. O sea, esto puede sonar utópico, pero no lo es porque es hacia donde nosotros vamos realmente. Y estamos empezando en pequeño, porque sabemos que finalmente esto no es un granito de arena, esto es una semilla que un día se va a convertir en un árbol gigantesco. Como último, quiero compartirles un experimento que hizo el maestro Jairo Restrepo en su parcela, Pachita, haciendo un comparativo de 3 diferentes bancales, donde en el primero de ellos tiene cultivos de lechuga sin ningún fertilizante, sin ningún abono, nada más con lo que da la tierra, ¿no? Lechugas que son pequeñas. Luego usó NPK. ¿Qué es el NPK? El NPK es uno de los fertilizantes químicos más utilizados y que es altamente dañino tanto para el suelo como para la salud humana, ¿no? Y aparte, por lo visto,
no es tan rentable como se pudiera pensar. Y luego tenemos aquí un suelo fertilizado con bokashi. ¿Qué es el bokashi? El bokashi es uno de los pilares, es uno de los principales abonos, pilares de la agricultura orgánica regenerativa de suelos. Y es un fermento, es un abono fermentado a base de mierda de vaca. Por eso lo que les digo, que la mierda de vaca es la base de una economía del bien común. Entonces aquí podemos ver cómo un alimento de calidad no solamente te da nutrición, sino que va en pos de tu economía. Significa que de esta forma podemos realmente crear un cambio a nivel local y a nivel global. Pues bien, vamos a concluir nuestra charla concluyendo lo siguiente. Yo considero que lo que comenzábamos al inicio, el cuento de Juan y María, tiene que hacernos reflexionar, nos tiene que mover. No basta con involucrarnos, no basta con comprometernos, hay que comprometernos con una visión. Que no exista en la faz de la tierra alguien, o aceptemos que alguien nos diga, ¿sabes qué, Yael? No se puede. ¿Sabes qué, Fer? No se puede. ¿Sabes qué, Roxana? No se puede. Todo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, entender que todo cambio viene desde el interior. Si primero tú no has hecho un trabajo de autoconocimiento y de introspección, no puedes empezar a generar un cambio desde fuera. O sea, estamos hablando de que somos seres energéticos y como Memo dijo hace un momento, o sea, somos semillas también. O sea, somos semillas, somos seres energéticos que estamos listos para el show. Si no hubiesen pasado una serie de circunstancias, por eso es que hicimos todo este antecedente para llegar a este punto. Y el punto está en la nutrición, pero la nutrición debe de ser física, mental y espiritual. Atención, chicos. Yo creo que es momento de que dejemos de pensar en el éxito, que es una idea que se nos ha pedido tanto para competir, y empecemos a pensar más grande, empecemos a dejar de lado la idea del éxito y empecemos a pensar en grandeza, en qué puedo hacer yo para trascender, para crear una economía del bien común. Muchas gracias, Tommy. Cuestiones que quiero recalcar aquí, por qué estamos aquí, es porque tenemos que entender que todo nace de una pequeña semilla. Los grandes cambios nacen de una semilla y una semilla es energía impresionante, una cantidad de energía contenida en un pequeño espacio. Un gran árbol llegó a ser enorme gracias a esa pequeña semilla. Entonces, de esa manera, pues dirán, bueno, ¿y estos tres creen que van a cambiar el mundo? Al menos nuestro mundo sí lo estamos cambiando. Pero como somos seres fractales, seguramente a algunos de los que están aquí los empezaremos a impactar para hacer algo. Porque nosotros somos impactados también por otros, por las experiencias de otros. Entonces, en ese sentido, es decir, ¿tengo la capacidad? Sí la tengo. Nosotros no creamos en los granitos de arena como los de María. Para nosotros, o sea, nosotros tenemos una visión clara. Hemos generado una filosofía de vida. Y desde esa filosofía de vida es que creamos esa visión. Sabemos hacia dónde vamos, por qué lo estamos haciendo y para qué. Es la diferencia, lo que nos hace diferentes de otros proyectos que son sustentables. O sea, nuestro proyecto es integral y holístico. Y ahora sí, pues permítanme darle la palabra aquí al doctor Bustamante para que les cuente por qué él es un milagro viviente y por qué estamos aquí
para contarles de nuestro huerto orgánico. Bien, entonces,